sorprende, me deja anonadado la gran cantidad de defensores que tiene Felipe Calderón desde los medios de comunicación. Por ejemplo, estaba viendo una columna de Alfredo González en el Heraldo de México que quiere minimizar todo a que Felipe Calderón es el villano favorito de la 4T. Dice, Felipe Calderón y todas las personas, cosas o casos vinculados con él serán siempre la mejor cortina de humo de la 4T para desviar la atención de los verdaderos problemas del momento. Así como Carlos Salinas de Gortari fue el villano favorito de Ernesto Zedillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó al expresidente panista como el malo de su película. Aunque siempre critica las gestiones de los demás exmandatarios y los responsabiliza de todos los males de México, con el michoacano tiene una obsesión muy particular. Se refiere a él como comandante Borolas y lo acusa del baño de sangre que inundó al país con la llamada guerra contra el narcotráfico. Además, de forma errónea, la 4T dio a conocer que Calderón es objeto de una investigación internacional por su relación con el operativo Rápido y Furioso. Más aún, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que él y su administración terminaron convertidos en traficantes de armas. Y se suelta en una que creo yo es una defensa de Felipe Calderón y de sus achichincles, pues me parece muy perversa, porque nada más sería cuestión de revisar los datos duros, como les llama el maestro Ricardo Sevilla, para entender que estas columnas son poco menos que basura. Bueno, esa es mi opinión, mi querido Paco Cruz. No, Vicente, mira, es decir, son periodistas muy a modo, simpatizantes del PAN, simpatizantes del PRI, que, bueno, pues mira, no hay que ir muy lejos, los datos ahí están. La guerra contra el narcotráfico no se la inventó López Obrador, no la inventamos nosotros. La guerra contra el narcotráfico la declaró en diciembre de 2006 Felipe Calderón Hinojosa en dos estados, Michoacán e Hidalgo, con decenas de acusaciones que no tenían ningún fundamento. Él fue el que nombró a Genaro García Luna sabiendo que era un criminal, ¿sí? ¿Por qué lo nombró? Pues porque finalmente Genaro García Luna fue el que lo impuso como presidente, recuerda. Genaro García Luna, por primera vez en la historia de este país, comandó un contingente élite, más de 2,000 elementos de la Marina que tomaron Palacio Legislativo, ¿sí? El Congreso de la Unión, que sesionaba en San Lázaro para imponer a Felipe Calderón. Él se autoimpuso la banda, él se autojuramenta, pero Genaro García Luna era un criminal desde los 11 años de edad. Él lo sabía, él tenía todo, él les vendió ese proyecto policíaco. Entonces, mira, además, cuando termina el gobierno de Felipe Calderón, tiene un acuerdo confidencial con Enrique Peña Nieto, que ahora es público, un acuerdo para reservar todos los datos, todos, sobre la guerra contra el narcotráfico. Hay evidencias de sobra de que Genaro García Luna y su gente, su hermandad, su hermandad, porque era una hermandad que venía junta desde 89 en el CISEN, que se encargaba de negociar, sí, protegían al cártel de Sinaloa, de eso hay evidencia de sobra, pero además, pero además negociaban con todos los capos, y ellos se inventaron, desde la mente maestra criminal de García Luna, negociar con otros sectores que eran productivos, protegidos por el ejército, como el comercio de aguacate o la extorsión a los aguacateros, la exportación ilegal de acero a través del puerto Lázaro Cárdenas, y luego ellos arman a varios cárteles, pero en especial al cártel Jalisco Nueva Generación, para que pueda responder a una guerra. Sí, hay en esos periodistas una especie de olvido, de desmemoria de la historia, que es muy reciente. Los muertos están ahí. Mira, cada uno de nosotros pudo haber sido una víctima central de esa guerra, sin quererlo. Pero además, mira, hay 72 matanzas documentadas en el gobierno de Felipe Calderón. Y tenemos también las de Enrique Peña Nieto. Pero en el caso de Calderón, desde 2006 hay documentados crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Eso no lo estamos inventando, están documentados.
Solo hay que ir a la Corte Penal Internacional o algunos organismos de derechos humanos en México para conocer que ya hay demandas contra Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional. Entonces, no, hombre, el villano favorito con Salinas de Gortari. Mira, Guillermo González Calderón, y que me tocó entrevistarlo antes de que lo mataran en McAllen, era el superpolicía de Felipe, de Carlos Salinas de Gortari. Negociaba con todos los capos, con todos. Quería controlar el narcotráfico. Así que está documentado y está aquel señalamiento del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, en una entrevista pública, en una entrevista abierta, amplia, en la que la pregunta es directa: ¿había dinero del narcotráfico con Raúl Salinas de Gortari? Y él dice sí. Al otro día lo hacen pasar por loco, pero eso es otra cosa. También acusó de corrupción a Carlos Salinas de Gortari. Sí, ya hay elementos suficientes, como había elementos suficientes para involucrar al sexenio de López Portillo en la guerra contra el narcotráfico y el control de los narcotraficantes desde la policía de la Ciudad de México, que tenía jurisdicción prácticamente en todo el país. Recuerda, hizo general a el negro Durazo Moreno, uno de los policías más crueles y violentos que ha tenido, al nivel de García Luna, al nivel de Guillermo González Calderón. Así que no, mira, los datos de Felipe Calderón están ahí, son recientes. Él puso en marcha la escalada de violencia contra los narcotraficantes, pero que fue una farsa, que fue un cuento que se inventó. ¿Para qué? Para controlar el narcotráfico, no solo el narcotráfico, para controlar el crimen organizado. Paco, ¿Escondieron los expedientes sucios, oscuros de Genaro García Luna? Sí, los escondieron. Que me entregaron 30 años después. Mira, sí, cuando empieza su carrera criminal, Genaro García Luna, lo sabía Felipe Calderón, lo sabía Fox también. Mira, cuando el PRI pierde la presidencia de la República con Francisco Labastida Ochoa en 2000, Genaro García Luna es vivo, sabe que Marta Sagún le da por lo esotérico, le da por las ciencias ocultas, por el oscurantismo, y Genaro García Luna la conoce bien, le vende, porque él también iba por ese camino, le vende el proyecto policial para controlar al narco. Marta lo compra, se lo vende a Vicente Fox, ¿y qué hacen? Le crean la Agencia Federal de Investigaciones, pero nadie dice nada en este país. ¿Por qué? Porque la prensa y prácticamente la mayoría de los medios y de los periodistas y los dueños de los periódicos, pues estaba comprado. Pues nunca se iba a saber, pero hay documentación, ya hay libros, hay todo. Solo hay que echarse, Vicente, un clavado a la información, hay que estudiar el pasado. Pero, bueno, pues mira, tenemos a periodistas como este que están defendiendo al régimen, ¿sí? Pero muchos, Vicente, recuerda, ¿cuánto dinero les dio el gobierno federal? No solo a los dueños de los periódicos, que esa es una parte, ¿sí? Nada más hay que recordar que hubo un grupo de periodistas que iba o estaba encaminado a lanzar la candidatura presidencial de Genaro García Luna, con dinero desde la presidencia de la República a través de Televisa. Así que solo hay que echarse un clavado, Vicente, solo hay que recordar o hay que traer a la memoria todos los datos de la guerra contra las drogas, que no empieza hoy, ¿sí? Y que el control del narcotráfico lo podemos seguir bien. Mira, Miguel Alemán, a través de los decimos con nombre y apellido: Coronel Carlos I. Serrano, presidente del Senado; Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Guillermo González Calderoni; José López Portillo, Arturo el Negro Durazo, Miguel Nazararo, y tenemos a Felipe Calderón con Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y toda la playa de camaradas, hermanos, porque era una hermandad criminal que venía desde 1989 en el CISEN, Vicente. oye Paco,